Gracias, don Antonio, también por su brevedad. Y ahora le toca el turno a Lidia Falcón O'Neill. Ella es la abanderada en España del feminismo. Todos la conocemos. Querida Lidia, muchísimas gracias, por fin te tengo aquí en la mesa. No es por mí, ha venido por ti. Bueno, ella es la impulsora del Pacto Feminista por la Mujer. Una hazaña, gracias Lidia. Tenemos que agradecer tantas cosas a las mujeres. Algún día tendrás tu homenaje. Escritora feminista, autora de 42 libros, columnista del Diario Público Digital, doctora en Filosofía y licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho. Adelante, Lidia. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente yo estoy aquí de relleno, no crean que tengo ningún protagonismo en esta mesa. He venido a acompañar a mis amigos Piñero y Nazanín, y la verdad es que no sé cómo enlazar, Antonio, tu discurso, tu análisis, que nos has privado del contenido del libro. Así, reconócelo. Lo dejo en sus claro, con lo cual vamos a tener que volver a preguntártelo, y como enlazar con lo que a mí me ha adjudicado Victoria, que supongo que se trata del feminismo actual, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hablar hoy, en esta tarde que presentamos el libro de Piñero, de todo lo que está pasando en el feminismo actual, pues sería... No pongas esa cara, no hagas esos gestos, que no puede ser. Lo cierto es que, por lo menos me agrada mucho que el tema del feminismo llegue hasta los estudios filológicos, históricos y teológicos. Y esto es una de las partes del éxito que hemos tenido en la lucha feminista. No cabe duda de que las mujeres en España, por lo menos, lo hemos ganado todo. Esto es algo que repito a menudo, porque cuando escribí uno de los libros, Las jóvenes españolas, tenía un subtítulo que puso la editorial que era ¿qué han ganado o perdido las hijas respecto a sus madres? Y siempre repetía, no han perdido nada, porque solo tenían que perder sus cadenas. Desde el momento en que termina, bueno, de que se muere el dictador, porque no termina la dictadura con su muerte, desde ese momento hasta el actual, y van a cumplirse pronto 40 años, vamos a igualar el tiempo de su mandato, hemos tenido que reconquistar los derechos civiles, sociales, económicos, políticos, culturales que nos había privado la dictadura. Y en cuanto a la formulación teórica de esos derechos, evidentemente lo hemos conseguido. No se puede hoy dictar una ley en la que se establezca discriminación contra la mujer, porque eso está ya sancionado por el artículo 14 de nuestra Constitución. Otra cosa es que en la realidad nuestras mujeres puedan presumir de tener las mismas oportunidades, los mismos beneficios que tienen los varones de su misma clase social, porque yo querría recordar que de todas maneras nuestra sociedad sigue dividida en clases. Y me gustaría también recordar que no hemos superado la lucha de clases, como no hemos superado la derrota de la guerra civil, puesto que tenemos una monarquía todavía aquí, y además remozada. Le acaban de dar una capa de pintura para que la tengamos más moderna y más actual. Pero cuando a veces se piensa en los avances y en las reivindicaciones que tenemos todavía por cumplir, recuerdo que el testamento sufragista, excepto en la consecución del voto, está todavía por declarar y por ratificar. Todos los temas que forman una letanía y que forman parte de ese pacto feminista al que se ha referido Victoria, están todavía si no, porque el comienzo de la lucha ha sido muy antiguo, pero si no por plantear, sí por ratificar. Y ahí tenemos desde
el terrible fenómeno de la violencia contra la mujer, y hace 2 días conmemorábamos las 47 mujeres asesinadas este año, en lo que va desde enero, porque además las cuentas de los asesinatos de mujeres siempre van desde el principio de año, porque si habláramos de que en los últimos 30 años han matado casi 3.000 mujeres, pues resultaría una cifra mucho más escalofriante. Y la desigualdad de salario y la necesidad de seguir defendiendo la ley de derechos reproductivos porque la tenemos siempre en peligro, y la igualdad en la cultura, el feminismo en la escuela, el feminismo en la universidad, etc. En esa tarea el feminismo actual está trabajando, está siendo algo protagonista, no todo lo que se merece, de las luchas sociales que tenemos ahora, y me parece que se ha prestigiado lo suficiente para que ustedes estén aquí esta tarde, para que Antonio haya escrito estos libros tan interesantes y para que la universidad no rechace totalmente ese término, puesto que tiene un instituto de estudios feministas que en la Complutense lleva ya 20 años, debe ser, o más tiempo. Pero lo cierto es que para situar solamente un punto fundamental en el día de hoy, y que quizá ustedes luego quieran que dialoguemos, o no, lo que al feminismo actual en el mundo occidental, porque desgraciadamente Nazanin nos va a contar cómo está la situación de las mujeres en otra área del planeta, que no han llegado a la situación nuestra. Lo que al feminismo actual en España le falta es ambición política. Es decir, el movimiento feminista, como todos los movimientos sociales, ha estado en las luchas continuas de reivindicación de los avances, de la necesidad de ser reconocidos, de afianzar derechos fundamentales. Está exigiendo, como todos, pues una serie de necesidades y de ayudas que se precisan para todos los casos de las mujeres en situación de crisis, en situación de dependencia, la falta de un salario igualitario con el hombre, incluso de un salario simplemente, la necesidad de que lleguen a los puestos de decisión, tanto en la empresa privada como pública y como en la política. Pero el movimiento social siempre está a este lado de la mesa, siempre está reclamando, siempre está en la calle, siempre está en la denuncia, en la reclamación, en el panfleto. El feminismo tiene que exigir, tiene que ambicionar tener el poder, no estar siempre en la reclamación, sino en la posibilidad de disponer de los medios de cambiar este mundo. Este feminismo es el que yo he querido construir desde hace mucho tiempo, porque fundé el Partido Feminista hace ya muchos años, participamos en diversas contiendas electorales y difundimos este mensaje. Es posible que las mujeres como clase se constituyan en partidos políticos, que tengan un programa propio, que tengan un objetivo concreto, que sepan que si no conquistan la parte del poder que les corresponde, va a ser muy difícil cambiar este mundo, que es tan difícil y que tiene tantos problemas por delante. Yo siempre concluyo recordando que Rosa Luxemburgo en los años 20 nos planteó que el dilema de la humanidad era escoger entre socialismo o barbarie. Ya sabemos que el mundo escogió la barbarie. 100 años después, el mundo sigue en amplias zonas, sometido a guerras y a hambrunas y a terribles desastres, y el dilema es el de escoger entre feminismo o barbarie. Y yo desearía que todos, hombres y mujeres, escogieran el feminismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Figuras enormes tengo conmigo en la mesa, por supuesto, Lidia Falcón y don Antonio Piñero, pero yo no sabía que iba a tener un día a Nazanin Armanian. Yo soy lectora como muchas de sus artículos en Público Digital y soy una admiradora y seguidora de ella. Y de pronto se me ocurrió invitarla y de pronto dijo sí. Muchísimas gracias por estar aquí.
Ella es escritora feminista, autora de más de 15 libros, licenciada en Ciencias Políticas y en Filosofía, periodista del Diario Público Digital, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona hasta que llegó la crisis y hubo recorte. Bueno, pues adelante, es una iraní de pro, una de las mujeres que están luchando dentro y fuera de Irán. Venga, adelante. Sí, Buenas tardes. Gracias Victoria, gracias Ateneo, gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros. Lo que me toca hablar pues es dramático. Lo que hemos escuchado es más bien por conocimiento, ¿no? Es desde el conocimiento luchar por mejorar. Yo aquí estoy para denunciar, porque denunciar además las guerras, que es lo peor que puede suceder a un ser humano, que es peor que la dictadura, que es la suma de todas las desgracias que el ser humano ha inventado. Y voy a denunciar de las guerras, no las que han ocurrido y todavía sufrimos las consecuencias, como las guerras de Irak, Afganistán, en Sudán, bueno, toda esta zona, ¿no? Sino la guerra que está ocurriendo ahora y nos la están ocultando. La guerra que ha sido organizada desde hace varios años, y Estados Unidos y sus 40 socios, porque han creado una coalición de 40 países y están bombardeando en este momento Siria. Y decían que el Estado Islámico, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo islámico, cuando estos terroristas, ya se ha dicho, está confirmado, hay documentos, que están siendo financiados por Arabia Saudí, por Estados Unidos, por Turquía y Qatar, el mismo Qatar que está en el corazón del Barça. Menos mal que aquí no hay catalanos, sí. O sea, estos mismos agentes que financian las guerras también financian las instituciones, porque el Barça es una institución, que no es un club de fútbol. Pues estos han entrenado, están financiando, están entrenando a estos terroristas islámicos, terroristas que bajo la bandera del Islam están creando esta barbarie, y luego los americanos van y bombardean Siria. Oiga, ¿no habéis dicho que estaban en Irak? ¿Y cómo es que estáis bombardeando Siria? Pues no, señores, han montado todo esto para tener el pretexto para que desde Irak, después de que obligaron al primer ministro iraquí a dimitir, porque estaba en contra de que el territorio iraquí fuese utilizado para atacar a Siria, a Nuri al-Maliki, le obligaron a dimitir hace 3 semanas. Han puesto ahí a otro señor, muy afín, con unos contratos, acuerdos militares que han firmado, 400 acuerdos militares Estados Unidos ha firmado con Irak, por los que puede ahí entrar ahí como Pedro por su casa y desde el territorio iraquí bombardear Siria. Y no han dicho que en estos bombardeos han muerto muchos civiles. Hasta hace 2 semanas nos decían que el Estado Islámico ha ocupado ciudades enteras. Esto quiere decir que se han ocupado Madrid, por lo tanto Estados Unidos está bombardeando Madrid. Entonces está bombardeando las ciudades ocupadas por el Estado Islámico. Lo que ocurre es que no vemos imágenes. O sea, estamos ante otra guerra sin imágenes, ¿no? Es como la guerra de Mali. Mali tampoco, hemos invadido Mali, pero tampoco hay ni una sola imagen sobre la matanza de Mali. Yo he hecho unas secuencias de imágenes para ver las realidades antes de las guerras, de estas guerras civilizadoras, estas guerras que iban a terminar con el terrorismo de todos tipos, pero decían terrorismo islámico y la barbarie, para que veáis cómo era antes, cómo está ahora. ¿Sabéis qué país es este? Estas imágenes, ¿a qué país pertenecen? ¿Corresponden? ¿Irak? No. Afganistán. Afganistán de los años 70. O sea, las mujeres afganas no habían nacido con el burka, ni había talibanes que lapidaran a las mujeres. ¿Cómo aparecieron los talibanes? ¿Y cómo impusieron el burka a las mujeres para que estos 2 factores fuesen pretexto para invadir Afganistán? Afganistán es uno de los países más estratégicos del planeta, porque es vecino del
el espacio exsoviético, vecino de China, de Irán, de la India y Pakistán. O sea, está en el corazón de Asia Central. El resto es historia, aparte de que tiene mucho petróleo y minerías, tiene oro, tiene diamantes, tiene de todo. Que han ido ahí a acabar con Bin Laden y al final Bin Laden dicen que estaba en Pakistán, no estaba en Afganistán. Pero ya está hecho, Estados Unidos ya está en Afganistán, ya tiene 9 bases militares firmadas, además, el contrato ya está firmado, y decenas de miles de efectivos, no bajo el nombre de las tropas, sino contratistas, empresarios, blackwatters, toda esta gente están ahí de forma suboficial, siguen ocupando Afganistán porque no han invertido tanto dinero en la guerra de Afganistán para ahora marcharse, ¿no? Bien, vamos a la siguiente imagen. Este país es también Afganistán. Afganistán de los años 80. Afganistán bajo un régimen comunista. O sea, Afganistán fue un país socialista hasta el año 90-92. O sea, hasta que se convirtió prácticamente en un sitio, en la región del pulso entre las superpotencias. Después de la caída de la Unión Soviética, entonces, ¿por qué los americanos se quedaron en Afganistán ya que le derrotaron? Pues porque es vecino de China y lo que hemos dicho, por la ubicación estratégica y los recursos que tiene. Esta era la situación de las mujeres afganas, ¿eh? O sea, no era la situación actual que incluso la ONU como es, ¿no? Incluso la ONU dice que la situación de las mujeres y también el pueblo en general se ha empeorado durante estos años de ocupación. Vamos a la siguiente imagen. Vale, una pregunta. ¿Sabéis a qué película pertenece la primera imagen? Todos la habéis visto. Una preciosa película, maravillosa, La vida es bella, de un padre judío detenido con su hijo en un campo de concentración. Perfecto. ¿Habéis visto esta película? No. ¿Cómo que no? ¿No habéis visto esta película? Es que no hay ninguna película. Nadie ha hecho una película de un padre en un campo de concentración, es un padre afgano en un campo de concentración igual que Guantánamo, pero en Afganistán. Y este es su hijo. Ni siquiera han permitido al padre quitarse esta capucha para que el niño vea el rostro de su padre. Y nadie va a hacer una película de él. Nadie. Para que veáis hasta qué punto la información es manipulada, toda, además cómo fabrican tendencias, ¿no? No crean simpatía ni siquiera hacia esta es de las imágenes, confieso, que más me ha conmovido en mi vida. O sea, yo me pongo en la piel no del hijo, sino del padre. Es brutal la imagen. Bien. Estas otras imágenes, yo pensaba que mucha gente había visto esta imagen de Ronald Reagan en la Casa Blanca, en el despacho oval, con los mujahedines afganos, que son los padres o primos hermanos de estos Estado Islámico. ¿Y qué hacían estos en el despacho oval? Pues sí, habían ido a negociar primero cómo destruir el Estado, lo que había quedado todavía del socialismo en Afganistán, y cómo llegar a un acuerdo por un gaseoducto que iba a salir del mar Caspio, del Turkmenistán, pasando por Afganistán. Ahí está el mapa. O sea, era el principal acuerdo, ¿me oís, verdad? O sea, habían ido ahí para negociar qué parte del beneficio de la construcción de este gaseoducto que iba desde Turkmenistán, o sea, el gas está en Turkmenistán. Turkmenistán es la cuarta reserva del gas más importante del mundo. Primero es Irán, Rusia, Qatar y luego es Turkmenistán. Lo que pasa, Turkmenistán no tiene salida al mar. Y si tú puedes tener mucho gas, mucho petróleo en tu casa, y si no tienes salida al mar, es como si no tuvieras nada, porque tienes que construir largos gasoductos con los peligros que tiene, porque hay unos partisanos, hay unos que atentan, hay unos países como ahora Rusia, Ucrania, que el otro no deja que pase el gas. Por lo tanto, la única vía que tenían para sacar este gasoducto era pasarlo por Afganistán. Pakistán luego es un país amigo, entonces este era el trazado. Luego llegaría al mar Arábico y los americanos se llevarían el gas. Pues este proyecto no se ha llegado a materializarse porque Irán, Rusia y China no lo han permitido. Pero ahí han gastado miles de millones de dólares, y uno de los principales motivos del ataque a Afganistán, no por el 11 de septiembre, ha sido este gasoducto,
¿Qué ocurre? Han ido ahí a negociar su parte del botín, los talibán. No llegaron a un acuerdo porque los talibán pedían casi el 50% de los beneficios. Los americanos dijeron, ah sí, estás chantajeando